Bueno, entonces voy a presentar a mi invitada, que viene por segunda vez. Ella es la licenciada Romina Lorena Montiel, terapeuta, neuropsicoeducadora y coach. Ella nos va a hablar de temas muy interesantes desde el punto de vista de la terapia, la psicología y la neurociencia. ¿Cuántas veces decimos, deseo poder tener paz mental, deseo dejar de sentir ansiedad, deseo adelgazar, deseo dejar de enojarme por todo, deseo poder disfrutar más y dejar de lado el que dirán y vivir la vida que deseo para mí? Deseo progresar financieramente o poder mejorar en mi trabajo. Así que muy buenas tardes. Hola Patito, Romina. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme por esta segunda vez. Nos llevamos muy bien la primera vez, así que bueno, gracias. Bueno, gracias a vos por volver, por tomarte la molestia. Y Hepzibah. Hepzibah, el nombre del programa. Bueno, este es el programa 2, angustia, desvalorización y autosabotaje. Romina, ¿qué son las emociones y cómo nos afectan? Bien, el programa pasado habíamos hablado acerca de las emociones y queremos profundizar acerca de las emociones porque es importante conocer qué son y para qué sirven. Las emociones son impulsos nerviosos que se suceden en tu cuerpo y afectan la mente. Es decir, que vos no podés controlar una emoción porque forma parte de nuestro sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, el miedo. ¿Cómo nos afecta el miedo en el cuerpo? El miedo explosiona y lo que hace es el corazón se acelera, el cuerpo te tiembla, la voz se te contrae corporalmente, también te pueden temblar las manos, también puedes sudar. Otras cosas que te sucede es la parte mental. No podés hablar, no podés pensar con claridad, no podés manejar tu cuerpo y tu intelecto a gusto. Entonces, por ejemplo, en un examen o en una presentación oral, ¿qué nos pasa? Y entonces tenés todos estos signos. Fíjate, reconocete cuando te vas a hacer una presentación oral, todo esto que te pasa. Esto se llama emoción. Si uno sabe lo que es una emoción, entiende que los efectos corporales de la emoción duran 90 segundos, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos en una mesa de examen estas emociones? La emoción del miedo, ¿no? Vamos a relajar el cuerpo, inhalo, exhalo, relajo mi mandíbula y espero a que los efectos de la emoción salgan de mi cuerpo para poder comenzar a dar mi examen. Normalmente nos sucede es que sentimos inseguridad, no podemos gestionar el momento y no podemos dar nuestro examen o nuestra presentación oral. Eso es el miedo. También está en el enojo, es otra emoción, la tristeza es otra emoción, pero hay emociones más complejas. ¿Qué emociones pueden ser más complejas? La emoción de la frustración mezclado con la angustia, por ejemplo. Yo, por ejemplo, soy una emprendedora y estoy camino a una reunión importante con un cliente y yo hago catering. Y en el trayecto recibo un llamado de un cliente que dice: mira, Romina, resulta que el fin de semana tuviste un catering con nosotros y la mitad de la comida estuvo en mal estado. Vos estás camino a ese encuentro con un cliente importante que vos querés cerrar la venta con ese cliente, pero tenés esta sensación de insuficiencia, de frustración, de miedo que esto ocurra. Te sentás frente al cliente, el cliente te dice sus demandas y vos, en vez de tomártelo como una oportunidad, te lo tomás como una gran barrera a superar. No podés con la responsabilidad del momento. ¿Y qué le decís? No. Y en realidad le das
explicaciones lógicas a esa persona para encubrir tu miedo al error, a repetir ese error. Entonces, qué importante es entender cómo nos afectan las emociones. Porque, ¿qué hubiera pasado, Pato, si yo hubiera acudido a ese encuentro empoderada, normal, contenta, me levanté, nada sucedió, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Seguramente hubiera aprovechado la oportunidad, reconociendo que soy buena en lo que hago y que hace mucho hago exactamente esto y lo hago bien. Romina, ¿sería posible cambiar tu estado de ánimo a pesar del fracaso? Bien, claro que es posible cambiar el estado de ánimo a pesar del fracaso. Lo primero que tengo que saber es que una emoción me afecta mentalmente y me afecta corporalmente. Entonces, como yo no puedo dejar de pensar con negatividad, con dolor, con sensación de insuficiencia, con falta de autovaloración personal, en este momento en donde acabo de recibir esa noticia, lo que yo tengo que hacer es gestionarlo corporalmente. ¿Y qué puedo hacer corporalmente para poder disminuir la cantidad de estrés que está sufriendo mi mente, de negatividad y de dolor? Entonces lo tengo que trabajar, por ejemplo, caminar rápido. Puedo conversar en ese trayecto con un amigo, ¿no? Y con un amigo que siempre me da energías, que me escucha, pero con ánimos de salir de ese estado mental. También lo que puedo hacer, si tengo una oportunidad de un tiempo más largo antes de mi reunión con ese cliente, ir al gimnasio, puedo salir a caminar, tomar el aire, meditar. Y también, una vez que ya puedo gestionar mi cuerpo y que mi mente está más clara, comenzar a gestionar desde la parte de afirmaciones positivas. ¿Te acordás que habíamos hablado acerca de afirmaciones positivas Sí. la vez pasada? Sí. Entonces, si pude antes con todo lo que sé, tengo todo lo que necesito para poder asumir esta nueva responsabilidad. Y lo vuelvo a repetir. Una vez que yo estoy empoderada, mi situación va a cambiar, porque mi bioquímica corporal cambia de negativo a positivo, de malestar a empoderada. Hablemos de la angustia. ¿Qué pasa en nuestra mente? Bien, nosotros podríamos decir que en esta situación en la que está esta persona está sufriendo angustia, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo podría sentirse la angustia? Me duele la panza, no puedo respirar, siento falta de aire, me siento desvalorizada y no creo en mí, ¿no? O sea, la angustia es un dolor, ¿no? Y ese dolor me hace tomar decisiones. Y cuando tomo decisiones desde la angustia, desde el fracaso, tiene efectos que se llama cómo nos va en la vida. Los efectos de la angustia te lo puedo traer con otro ejemplo. Una vez vino a mi consulta un paciente que perdió el trabajo, le dejó la novia y dejó de estudiar. Con todos esos efectos... Completito. Con todos esos efectos encima, ¿por qué estoy así? ¿Por qué no puedo con mi vida? ¿No? Habíamos dicho de que una emoción te lleva a tomar decisiones, ¿no? Y es cómo te va en la vida. Averiguando, haciendo preguntas, nos enfrentamos a entender lo que nos pasa. Y esta persona venía con falta de aire, no poder concentrarse, por eso deja la facultad y se emplea con las ganas de superar esta situación, toma un empleo, conoce a su novia, pero tampoco le va bien en el empleo porque al no poder pensar con claridad y al no poder retener
la información, porque también te afecta a la memoria y al enfoque, es decir, no podés concentrarte en lo que estás haciendo. Cometió varios errores graves, lo echaron, ¿no? Y su novio también lo dejó por falta de compromiso, allá lejos y hace tiempo, y durante toda la secundaria su motivación por la vida era dibujar. De hecho, le salía súper bien y todo el mundo lo reconocía por eso. Y cuando termina la secundaria, el hijo de médicos, el padre le dice, bueno, yo no voy a financiar que vos estudies dibujo. Entonces, él obviamente decide estudiar medicina y el padre además le pone otra condición, que deje de lado para poder enfocarse en lo que va a hacer y le va a traer dinero, ¿no?, en su economía del futuro, que deje de lado el dibujo. Él acepta todo eso, ¿no? Y se pone a estudiar. Al año, evidentemente, su ser no está de acuerdo, porque las emociones son espejos del alma, ¿no? Entonces, cuando vos te conectás con esa parte de tu alma, no te conectás con esa parte de tu alma, esa parte de tu ser te hace sentir emociones. En este caso, angustia. La corporalidad de la angustia ya lo vimos, falta de aire, falta de concentración, sensación de fracaso y de no poder con la vida, ¿no? No puedes tomar pocas decisiones a futuro. Incluso no se podía comprometer con su novia, ¿no? Entonces, ¿qué hay que reconocer acá? Que para poder entender las emociones hay que enfrentarnos a la emoción. Y para poder enfrentarnos a la emoción tenemos que escucharnos. Por ejemplo, podés tener una corporalidad de que te duele, tenés psoriasis, tenés otro tipo de enfermedades como el colon irritable, que hay que mirar aquí, que el cuerpo también nos habla. Así como una emoción se manifiesta en el cuerpo te habla de una emoción y esa emoción te quiere dar un mensaje, ¿no? El mensaje es que vos estás necesitando cosas que no te estás brindando. Te faltan cosas que no te estás dando y quizás cediste tu poder. Cuando cedemos el poder a los demás, lo que nos sucede es que nos autosaboteamos. Entonces, Romina, ¿por qué nos autosaboteamos? Nos autosaboteamos. ¿Por qué? Porque vos tenés una necesidad de conectarte, por ejemplo, con lo que te hace bien, con lo que te hace vivir, con lo que te da motivación en la vida. Por ejemplo, tu vocación, ¿no? Uh-huh. Y por cumplir un mandato familiar, lo pones a todos esos deseos y necesidades debajo de la alfombra, ¿no? Y lo ignorás. Entonces, ¿es un autosabotaje? Sí, claro, a tus propias necesidades, porque estás priorizando las necesidades del otro. Eso tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el amor propio, ¿no? Y el amor propio es poder conectarse con uno mismo y entender qué necesito, pero qué necesito hoy y todos los días. ¿Cuáles son mis necesidades? Y priorizar. Y es cierto que tenemos personas a nuestro lado que nos quieren y nos ayudan, que también necesitan cosas. Pero muchas veces desbalanceamos nuestra vida solo atendiendo a las necesidades de los demás y desatendiendo a las nuestras. Entonces, qué importante es escucharnos, escuchar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Las emociones son mensajes que tenemos que atender y de la única manera que podemos atender a nuestras necesidades, si no nos conocemos, es a través de lo que nos hablan las emociones.
el enojo que te dice, el enojo es un límite que no estoy poniéndome, no le estoy poniendo al otro, o es un enojo conmigo mismo porque comí más pastel o más helado del que me tenía permitido y me enojo conmigo misma y me siento mal. Pero yo tengo que conectar primero de por qué estoy tan enojada conmigo misma. Porque quizás pasé mi límite hoy y pasé mi límite anteayer, y esos 3 días de pasarme sobre una decisión que ya tomé, hace que yo me sienta enojada conmigo misma, y probablemente eso me lleve a estar enojado o enojada con los demás. Entonces, al conectarme con la emoción en enojo, puedo entender qué me pasa, y a partir de entender qué me pasa, tomo una decisión. En el caso de mi paciente, ¿qué pasó? Bueno, entiende su circunstancia, la comprende, la acepta, y una vez que aceptamos nuestras circunstancias, tenemos que tomar, ¿qué cosa? Decisiones, y comprometernos con nuestras decisiones. Entonces, hoy mi paciente es profesor de dibujo, pero también es residente, médico residente. Sí que tomó la decisión de otorgarse a sí mismo, ¿no?, el privilegio de vivir y experimentar su vocación. Y para eso tuvo que traer, ¿no?, aprender a hablar con asertividad, ¿no? Eso necesitaba muchísimo para dejar de enojarse con su papá, y en vez de tener una charla en donde los dos griten, él pudiera, a través de la comunicación efectiva, poder hablar acerca de sus necesidades. Porque de esa manera dejamos de enojarnos, dejamos de ofender a los demás, nos conectamos con que nos entiendan, ¿no?, el mensaje, y podemos decir, bueno, estas son mis necesidades y aquí me quedo, ¿no? Porque desde el enojo probablemente lo que suceda es que el enojo tiñe toda la conversación y nos enojamos nomás y no arreglamos nada. Desde la comunicación efectiva también puedo expresar mis límites, darme a entender de qué necesito y qué no necesito, qué quiero y qué no quiero.